Mira, a ver, necesito esto, porque ahorita me toca escuchar a esa vieja que no paga, pero yo se lo voy a volver a decir, él quedó en venir a pagarme, no venía a pagarme. Buenas tardes. ¿Me escuchas, Waleska? Hola, profe, sí, lo escucho. Ok. Vamos a esperar que estén la mitad para comenzar. Chévere. ¿Somos cuántos? Somos 23, ¿verdad? Vamos a esperar que se una por lo menos uno más y comenzamos. Ya vi que está la profesora Marielis por allí. Bienvenida, profe. Gracias por el apoyo. Bueno, vamos a comenzar. ¿Me escuchas, Waleska? Sí, profe, lo escucho chévere. Ok, bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por asistir. Y bueno, vamos a darle las gracias a la profesora Marieli Meneses por colaborar con nosotros y este importante apoyo para la clase de rehabilitación. Espero que sea de gran ayuda para ustedes. Si tienen alguna duda, no dejen la pregunta para ustedes, sino háganla a la profesora para que sea de utilidad, pues, todo el conocimiento que ella nos va a impartir. La profesora Marielis Meneses es licenciada en psicología, egresada de la UCB, de nuestro departamento. Tiene experiencia en psico-oncología, formada en la Universidad Metropolitana. También ha trabajado en el Grupo Médico Santa Paula, en Sanitas de Venezuela, en el complejo hemato-oncológico y radiocirugía. Es decir, que tiene bastante experiencia en el campo hospitalario. También ha coordinado las pasantías del servicio comunitario del centro donde labora y es supervisora del programa de cuidadores de pacientes oncológicos. Así que
a los que les gusta esta área hospitalaria y el área de la psico-oncología, aprovechen esta clase. Así, sin más nada que agregar, bueno, profesora Marielis, cuando usted quiera, puede comenzar. Marielis, ¿estás allí? Marielis. Oh my God. No sale conectada el audio de la profe. O sea, sale nada más como que no tiene video. ¿Será que...? Pero ahí sale que está conectada. Sí, Déjame pero escribir. no sale la opción de que ella active como su micrófono. O sea, como que si no tuviera micrófono, como que si el dispositivo donde está conectado no puede emitir sonido. ¿Tú te lograste comunicar con ella antes que yo entrara? No, ella entró sola, no dijo nada. Déjame escribirle para ver. Okay. Yes.
la profesora Marieli está intentando conectarse nuevamente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, profe, se escucha. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Disculpen los inconvenientes para conectarnos. ¿Todos pudieron revisar el material? Hola, Hola, profe, bienvenida. hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, no sé si escuchó la presentación que le hicimos. No, no la pude escuchar, pero si la hizo usted, estoy segura de que todo salió muy bien. ¿Cómo está, profesor Lenin? Bien, muchas gracias. No, bueno, lo que reiteraba tu apoyo, que muchas gracias por compartir tus conocimientos y tu tiempo. Sé que estás muy ocupada y trabajar en el contexto hospitalario es muy demandante. También presentamos este resumen de tu currículo que nos envió la profesora Esther y le decía a los estudiantes que Perfecto. aprovecharan de hacer cualquier pregunta que tuvieran, sobre todo si quieren irse por esa área o cualquier duda que tengan en esto de la psicología y la salud. Así que bueno, bienvenida y puedes comenzar cuando gustes. Había perdido la conexión nuevamente. No sé si me están escuchando ahora. Sí, te escuchamos perfectamente, Marielis. Bueno, yo soy un poco novata con este tema de las aplicaciones. Espero que, bueno, la información pueda fluir y cualquier duda o inquietud que ustedes, bueno, puedan tener, no tengan ningún pero en consultar. Ciertamente cuando hablamos de este mundo de la psicología de la salud y los cuidados paliativos, es muchísima la información y mucho el conocimiento que podemos adquirir, más aún si estamos inmersos directamente en esta área.
En la presentación que les envié está todo muy resumido. Yo soy partidaria de pensar que una cosa es lo que nos dice la teoría, que ciertamente es muy valiosa, pero cuando estás en la práctica, el conocimiento es muchísimo mayor. Entonces les voy a contar o vamos a intentar que estos minutos sean también en función de lo que he podido ir adquiriendo en la práctica. Yo trabajo, como les mencionaba el profesor Lenin, en el complejo hemato-oncológico y de radiocirugía. Ahí atendemos pacientes oncológicos, pediátricos y adultos con diversos tipos de cáncer. Entonces, vamos a ir conversando un poquito sobre este tema. Uno de los primeros puntos que quisiera tocar justamente es el tema que hace referencia a lo que nosotros conocemos como cuidados paliativos. Cuando escuchamos esta definición, en la mayor cantidad de oportunidades los asociamos básicamente al tema de la medicación. Medicar a un paciente que tiene una enfermedad crónica o una enfermedad grave. Sin embargo, va mucho más allá. ¿Por qué digo que va mucho más allá? Porque cuidar o dar medicina paliativa también nos habla de ese enfoque integral que nosotros debemos tener con cada uno de los pacientes. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Me están escuchando bien? Sí, se escucha claro, profe. Ok, fíjense, decíamos bueno, como les decía hace un minuto, que vamos a empezar justamente por el tema de lo que vienen siendo los cuidados paliativos y cómo la psicooncología se relaciona con ellos. Los cuidados paliativos en ningún momento vienen a sustituir ningún tipo de tratamiento. En el caso de los pacientes oncológicos, el tratamiento inicial es el tratamiento de quimioterapia. Aunado a eso, al hablar de medicina paliativa, es básicamente cómo aprender a que el paciente maneje y controle su dolor. Cuando hablamos de que existe un dolor o una patología de base, hay muchos cambios desde el punto de vista psicológico que comienza a presentar el individuo. En primera instancia, cuando hablamos de una enfermedad crónica y el paciente recibe este diagnóstico, el impacto en la mayoría de las ocasiones es negativo. Ahí podemos observamos cuál es la estrategia de afrontamiento que puede asumir cada individuo en función de lo vulnerable que se pueda sentir frente a una información de este tipo. Como ya sabemos, alguna de las estrategias de afrontamiento puede ser la aceptación, la negación y la evitación. Eso lo podemos evidenciar en cada uno de los pacientes. ¿Cuál es la intención del cuidado paliativo? Justamente mejorar la calidad de vida y el bienestar del paciente. ¿Por qué digo mejorar la calidad de vida de cada uno de los pacientes? No solo con una enfermedad oncológica, sino con una enfermedad grave de cualquier tipo. Se dice o existe esa creencia de que una enfermedad grave o crónica en la mayoría de los casos es sinónimo de muerte y que quizás en algunos casos es una muerte que va a llegar muy rápido. Cuestión que es falsa. Quiero aclarar ese punto. Es importante que en función de que tengamos muy en cuenta las creencias con las que viene cada uno de los pacientes. Cuando hablamos de tratamientos paliativos, debemos identificar varios elementos nosotros desde el área de la psicología. ¿Por qué? Porque no todos los síntomas, digamos, vienen a ser físicos. Tenemos cambios y existe un cambio desde el punto de vista psicosocial del individuo. ¿Alguna duda hasta ahora? Fíjense, los psicólogos en este aspecto tenemos una labor muy importante. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones todo aquello que nosotros podamos decir
o la forma en la cual lo podamos decir va a influir positiva o negativamente en la vida de una persona, a tal punto que nuestras palabras tienen que ser muy bien cuidadas al momento de realizar un abordaje con un paciente oncológico. ¿Qué es importante identificar? Primero, ¿cuál es la estrategia de afrontamiento que está utilizando el paciente? ¿Cuál es la expectativa en función del diagnóstico que ha recibido el paciente? En muchas ocasiones llegan pacientes que están negados, a pesar de que la lesión es muy grave, de que el dolor es muy fuerte, están negados a recibir cualquier tipo de tratamiento, bien sea del orden psicológico o del orden médico. Y como les mencionaba, la intención es justamente mejorar el bienestar del paciente, ponerlo como centro y respetar su autonomía. Profesor Lenin, igual si usted quiere que toquemos algún punto a medida que estemos conversando sobre este tema, me lo puede hacer saber. ¿Se está escuchando? Sí, se escucha. Sí, perfecto. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda en este momento? Les quería consultar si ustedes tienen alguna duda en función de los comentarios de las agencias que tienen en referencia a lo que son los cuidados paliativos. Cuestión de que podamos interactuar un poco más por esta vía. Profe, todos han estado comentando en ¿Sí? el chat de que está todo claro y de que hasta ahora no hay ninguna duda. Fíjense, otro de los puntos importantes es justamente el rol de nosotros como psicooncólogos. La psicooncología, la intención justamente es el abordaje de pacientes oncológicos y tenemos como premisa conocer cuál es la importancia de las relaciones sociales de la persona, identificar las causales de estrés que se pueden presentar, comprender el dolor provocado. Una de las consecuencias que genera el dolor en los pacientes oncológicos es una sensación donde el paciente que ha perdido la autonomía o el poder de tomar decisiones con respecto a su vida. Es importante destacar que esto no es así. El paciente no pierde la autonomía, la vida del paciente oncológico no se detiene frente a un diagnóstico de enfermedad, se genera un proceso de adaptación, es un proceso de adaptación constante donde día a día el paciente debe aprender a vivir con una condición de salud
pero nosotros tenemos la posibilidad de intervenir en cualquiera de las fases en la cual se encuentre el paciente, bien sea en esa fase inicial, que es la fase de diagnóstico, durante el tratamiento, o cuando ya todo el personal médico plantea el hecho de que el paciente, por su estado de salud, no va a responder a ningún tipo de tratamiento. Cuando sucede en este último caso, trabajamos el tema del duelo anticipado. Este tema se debe trabajar no solamente con el paciente, sino que se debe trabajar con todo el núcleo familiar. ¿Qué se hace básicamente? Que el paciente cumpla todo lo que ha tenido pendiente. Cuando digo cumpla con todo lo que ha tenido pendiente, son los deseos, las decisiones, aquello que quizás quisiera plantearle a su familia y que por todo el tema de la enfermedad no lo ha hecho. Es uno de los momentos más difíciles y también es uno de los momentos más importantes que nosotros como psicólogos tenemos la posibilidad de intervenir. Es la preparación, es una preparación ya en la última fase de la vida. Como les mencionaba, es trabajar justamente ese duelo anticipado. Y en el caso de los niños, que es otro de las áreas o del abordaje que se debe realizar, es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque en muchas ocasiones el paciente pediátrico, el paciente oncológico, no tiene noción de la enfermedad, pero sí identifica que hay un dolor, que hay una dolencia y en muchas ocasiones no sabe el porqué de esa situación. Aquí el trabajo es mucho más importante porque se debe realizar un trabajo en equipo con mamá, con papá y con los otros integrantes de la familia que hagan vida con este niño. En el caso de los niños, nosotros como psicólogos tenemos la posibilidad de trabajar diversas herramientas desde el orden terapéutico en salas de tratamiento. No sé, hasta les hablaba justamente del objetivo de la psiconcología, no sé en qué parte, creo que perdí la conexión por unos minutos y les estaba comentando justamente que nuestra intención como psicólogos es poder comprender y reducir todo el dolor que provoca un procedimiento médico. En el caso de los pacientes oncológicos, el malestar que causa justamente la quimioterapia, una radioterapia o una cirugía. Cirugía, en el caso de las pacientes con SEA de mama, por ejemplo, se genera la sensación del miembro fantasma y ahí nosotros como psicólogos podemos intervenir. En el caso de los pacientes con una enfermedad crónica o una enfermedad en la última fase, cuando me refiero a la última fase, es cuando ya el médico, los especialistas han determinado que no existe posibilidad o que no va a existir una posibilidad de respuesta del organismo para que el paciente supere la enfermedad. En esos casos es importantísimo trabajar todo lo que es el proceso de duelo anticipado. Es un proceso adicionalmente que trabajamos con el paciente y con cada uno de los familiares. ¿Qué se hace básicamente con el paciente? Pese a que quizás ya no existe la posibilidad de que el tratamiento haga ningún tipo de efecto, hacerle entender que no ha perdido su autonomía, que aún en esa fase tiene la posibilidad de tomar algunas decisiones, ponerse al día en la medida que la parte física lo permita, con aquello que quiere realizar. Es un momento del paciente, es un espacio que adicionalmente se debe respetar. En muchas ocasiones, evidentemente, ya el paciente sabe qué es lo que va a ocurrir, por eso es que se le da esa libertad. Distinto a lo que ocurre con un paciente pediátrico. En el caso del paciente pediátrico, el abordaje es completamente distinto cuando hablamos de cuidados paliativos y el manejo del dolor. En el caso de ellos, el acompañamiento se hace desde la sala de tratamiento. El dolor
puede venir producto de una enfermedad, como evidentemente lo es el cáncer, pero también producto de esos procedimientos médicos que se realizan para que el paciente cumpla con una sesión de tratamiento. En el caso, por ejemplo, de los niños, lo que causa, una de las cosas que causa mayor dolor en ellos es la colocación de agujas en catéter, la cateterización de vías. Y en esos momentos nosotros también tenemos la posibilidad de intervenir en sala. ¿Qué hacemos? Ejercicios de relajación, ejercicios de respiración dentro de la misma sala de tratamiento, de sensibilización. Son diversas las herramientas que se utilizan siempre de la mano de los papás. Porque hay que ser muy cuidadosos, por ejemplo, en el caso de los niños, cuando estamos con ellos. Muchos de los pacientes pediátricos, por ejemplo, no conocen su diagnóstico de enfermedad. No lo conocen o por su edad o porque sus padres han decidido que no manejen la información. Y surgen muchas preguntas por parte de los niños. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué o qué hice yo para merecerme esto? Son algunas de las interrogantes que podemos conseguirnos en los niños, que es importante desde el punto de vista de la psico-oncología. Primero, educar a mamá y a papá con respecto a cuáles son esos indicadores emocionales a los que debe estar alerta para identificar cualquier alteración del estado de ánimo que pueda presentarse en los niños. Segundo, en el caso de los niños, siempre estar atenta a cuáles son las necesidades que ellos nos están planteando. Importantísimo cuando nos acercamos y abordamos a un niño, no es preguntar cómo te sientes, es preguntar cómo te sientes hoy, qué necesitas, quieres decirme algo, en qué te puedo ayudar. En ese espacio vamos a tener un sinfín de comentarios que nos van a decir incluso qué puede estarse presentando en casa con cada uno de estos pacientes. Y lo mismo sucede en el caso de los familiares. Fíjense que es un abordaje bastante integral. Paciente, niños y adultos. Familiares. Los familiares pasan prácticamente por el mismo proceso del paciente. La única diferencia básicamente es el diagnóstico, pero de resto, el familiar atraviesa por las mismas situaciones. Profe, nos queda 1 minuto 15 segundos de esta sesión. Esto se va a cerrar ahorita y luego iniciamos con el mismo link. Ok. Les quería, bueno, en el caso de lo que son los pacientes y de los cuidados paliativos, yo les quería... En el caso de lo que son los cuidados paliativos, es importante destacar que a nivel de lo que es el Caracas, existen varios centros que cuentan con especialistas en esta área. En el caso del oncológico Padre Machado, también se cuenta con un psicooncólogo. En el oncológico Luis Racetti, hasta hace un par de meses había, y en el oncológico del Domingo Luciani también. Es muy interesante lo que hace referencia al trabajar en esta... Es muy importante o es muy interesante lo que podemos hacer desde esta área.